Amén. Buenas noches, ya todos tienen su hojita, todos tienen que tener su hojita, todos, para poder compartir. Podemos estar mirando la hoja del compañero, todos tienen su hojita. ¿Listo? Muy bien. Bien, hoy nos toca el tema número 10, ¿no? Es un tema de liberación. Es un tema de liberación. Amén. Sí. Vamos entonces, dice paso número 10, el cristiano y su dinero. Amén. Vamos a ver por qué es que es necesario llevar este tema. Que tiene que ver la iglesia, muchas veces decimos que tiene que ver la iglesia, un lugar espiritual con el dinero. Pero, como le dije, bueno, creo que le dije en la prédica en la mañana, es que si usted lee la Biblia, la palabra dinero aparece desde que comienza la Biblia hasta el final, desde que ya se hace uso del dinero. ¿Y por qué? Porque definitivamente Dios quiere enseñarnos algo y hoy justamente vamos a aprender acerca de esto. Así es que vamos a ver cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros como creyentes. Porque hay algo, si se dan cuenta, que hemos aprendido a dominar ahora que somos creyentes. ¿Qué cosa es? El carácter, hay muchas cosas que hemos podido dominar, ¿cierto? Hay cosas que hemos podido vencer. Pero hay otras cosas también que nosotros tenemos que vencer y que tenemos que aprender. Y es justamente lo que dice acá, la actitud que debo tener hacia las cosas materiales. Vamos a leer Lucas 12:15. A ver, ¿quién es? Allá, a ver, Jacqueline, a ver. Ajá, muy bien. Interesante lo que dice aquí. Dice bien claro, ¿no? Que se guarden de toda la avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué comienza el Señor hablando de esto? ¿Sabe por qué? Porque usted se da cuenta que la vida o el ser humano, ¿por qué vive en este tiempo? Por dinero. ¿Cuál es su meta? Dinero. ¿En qué piensa? En dinero. ¿En qué sueña? ¿En qué duerme? Piensa, come, vive, sueña y duerme pensando siempre en dinero y pensando que el objetivo es llenar ese colchón en el que duerme. Mientras más bultoso esté ahí más arriba, mejor. Porque uno piensa que el dinero nos da tranquilidad y nos da estabilidad. En cierta manera pareciera que es así. Pero mire que el Señor lo dice por alguna razón. Dice bien claro esto, ¿no? La vida del hombre. Y cuando dice la vida del hombre se está refiriendo no a lo que mueve, sino a cómo está viviendo. Se está refiriendo a su familia, a su matrimonio, a su salud. Se está refiriendo a todo. La vida del hombre no ha nacido el hombre para hacer dinero, ha nacido para tener una familia, para vivir bien, para ser una persona de provecho. Esa es la vida del hombre. Esa es la vida del hombre. Y está diciendo Dios claramente que la vida del hombre no consiste simplemente en tener muchos bienes. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta. Bueno, yo lo he podido experimentar en nuestros tiempos, cuando hemos estado antes, muchos años antes. Hemos tenido todo, pero a la vez, hermano, no lo hemos tenido nada. Porque no teníamos unidad familiar. Recuerdo que a mi mamá, nosotros no lo veíamos solamente el domingo. Y no es que vivía en otro sitio, sino que estaba ahí en la casa, porque mis padres llegaban a las 11:30 de la noche de trabajar y nosotros aquí dormíamos a las 8:30. Entonces imagínense, y en la mañana nosotros salíamos temprano para el colegio y ellos salían a las 8:30, o sea, cuando nosotros ya no estábamos, o sea, pues prácticamente no los veíamos para nada. Y eso no nos hace una familia. Y el tiempo de ahora de la gente vive así. Hay muchos padres que dejan de ser padres por el afán del dinero. Y hay mujeres también que lo hacen. Y todo ser humano
en este instante se mueve por el aspecto de hacer dinero y se olvida de lo más importante, que es lo que Dios le ha dado. Primeramente, su propia vida y también lo que le rodea, es decir, su familia. Y mire, en diferentes versiones menciona así, dice, mire, le voy a leer en diferentes versiones, dice, ¿no? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, esa es una. Otro dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Otros, porque la vida no depende de tener muchas cosas. Otro, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Otro, aunque alguien posea abundantes riquezas, estas no le garantizan una buena vida. ¿Cierto? Entonces, mire todo lo que nos está diciendo aquí. Entonces, realmente Dios sí tiene que intervenir y sí tiene que enseñarnos algo acerca de lo material. En este caso, el dinero. Y tiene que enseñarnos de que el dinero es un medio por el cual nosotros podemos suplir todas las necesidades que nosotros tenemos. Somos nosotros, Dios nos ha dado la autoridad para que nosotros podamos manejar al dinero y no que el dinero nos maneje a nosotros. Entonces, es por eso que Dios nos quiere enseñar eso. Porque la gente puede llenarse de muchas cosas, puedes tener muchas casas, muchas propiedades y no tener familia para quien compartirla, ¿no? O personas que están en problemas y que de nada les sirven las cosas que puedan tener. Porque bien claro dice, la vida no depende del dinero. Ahora, si la vida del hombre no consiste, dice, vamos a, la respuesta cuál sería, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? Porque no me da felicidad, ¿no? ¿Por qué debo guardarme de la avaricia? Porque no me da felicidad o no me garantiza felicidad. Para la mayoría que siempre ha vivido en este ritmo de que sea así, les choca, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo está? Usted está mal. ¿Cómo que no vamos a depender de la vida? Depende del dinero. Ahora, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, entonces ¿en qué consiste? Esa es la pregunta. Vamos a Lucas 12:31. A ver. Ajá. ¿En qué consiste entonces, dice? En buscar el reino de Dios. Vamos entonces a responder, ¿en qué consiste entonces? ¿En qué consiste la vida del hombre? En buscar el reino de Dios. ¿A qué se refiere cuando está diciendo que debemos buscar el reino de Dios? ¿Quién me puede decir? Uh-huh. Recuerden que el reino de Dios significa sistema, forma de vida. Entonces, la vida del hombre consiste en buscar el reino, es decir, la forma de vivir como Jesús vivió. Porque si yo vivo como Jesús vivió, entonces voy a vivir tranquilo, ¿no? Entonces, eso debe ser la vida del hombre. Por eso es que Jesús decía, no, no os afanéis, ¿no? Por la comida, por la ropa y las cosas, porque Dios sabe que tiene necesidad de todas esas cosas. Entonces, cuando dice que la vida del hombre consiste en buscar el reino, porque cuando busco el reino, busco verdad, busco justicia, busco amor. Entonces, cuando yo busco el reino, busco ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. Y si yo hago eso, hermanos, entonces definitivamente voy a vivir bien. Con lo que yo tenga mucho dinero o tenga poco dinero, mientras yo soy una persona de bien y lo que está a mi alrededor está bien, voy a vivir bien, hermano. Entonces, por eso dice bien claro que la vida del hombre depende, primeramente dice, en buscar el reino de Dios, vivir en el sistema del reino de Dios, el cual es el sistema de amor, de verdad, de justicia, ¿no? Y de paz. Ahora, vamos a 1 de Timoteo 6, 17, 19. ¿A quién le toca ver? Ya, a ver, Gaby. A los ricos de este siglo manda que no sean antiguos,
ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo venir, que echen manos de la vida eterna. Qué interesante. Bien, ahora vamos aquí por partes. Primero dice, ¿por qué no debo confiar en las riquezas? Según el verso 17. Son inciertas. ¿Por qué dice? Son inciertas. Son inciertas. Vamos a poner primero esa parte. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la palabra incierto? No verdadero. Claro, algo que no es seguro. ¿Y a qué tipo de seguridad se está refiriendo ahí? Porque el hombre piensa que el dinero te da, pues obviamente seguridad, te da felicidad y te da confianza, pero ahí está diciendo que no, ¿qué es qué cosa? Incierto, ¿no? El dinero, muy bien, no compra la felicidad. Entonces, ¿por qué no debo confiar en las riquezas? Ya hemos puesto entonces ahí, ¿no? Porque son inciertas. Ahora, ¿quién me da lo que necesito para vivir? Dios, dice en el verso 17, ¿no? Dios me da lo que necesito para vivir. Ahora, ¿cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios? ¿Cada cuánto? A ver. ¿Cada cuánto expresa su agradecimiento a Dios? Muy bien, todos los días, todos los días. Oh, espero que sea cierto, hermano. Un día quiero verle en su casa que cuando comas esté dando gracias por los alimentos. O cuando ya está por la mitad y dice, no me olvidé de orar. ¿A cuánto les ha pasado? Y a contar con la mitad ya. Pero bueno, fuera, hermano, con la primera cuchara, otro con la mitad del plato, ya no te pases, hermano. Eso hay que arrepentirse. ¿Listo? Ahora, ¿qué riqueza entonces debe buscar el cristiano según el verso 18 y 19? ¿Qué? Buenas obras, dadivoso, generoso. ¿Qué más? Exacto. Entonces, bueno, para uno puede decir, eso no suena provechoso, eso suena a gasto. Pero eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué es la riqueza que debe buscar el cristiano? Pues la riqueza no es de hacer tanto dinero, sino más bien el de hacer, dice, buenas obras, el de ser dadivoso, el de dar, ¿cierto? El de ser generoso. Entonces, hermano, siempre tenemos que darnos cuenta que el dar es una bendición y tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que, como dijo el Señor, es más bienaventurado dice dar que recibir, ¿cierto? Yo no sé cómo siente usted en Navidad cuando, por ejemplo, le toca dar el regalo. Yo creo que usted tiene más expectativa cuando usted sabe que le va a comprar a sus hijos o le va a dar a alguien y usted tiene esa expectativa y ese rato yo estoy seguro que mucha gente ni siquiera piensa en lo que va a gastar. Agarra su billetera o su tarjeta y bla, bla, porque estás pensando en la carita que va a poner cuando tú le vas a dar. Incluso cuando hablamos, ¿se acuerda del famoso intercambio? Te toca y dice, ¡ah! Me tocó, ¿qué le voy a regalar? Estás pensando, le voy a regalar esa blusa, le voy a regalar esos zapatos. Ay, si le regalas, ¿cómo se pondrá? Qué feliz. Y ni siquiera te acuerdas quién te habrá tocado a ti. Si te regalará lo mismo, después te da un llavero. No, sí pasa. Pero a eso es lo que quiere Dios que entiendas. Que sientas eso que dice, que es más bienaventurado, que es mejor, ¿no? Que busquemos hacer buenas obras, que busquemos ser dadivoso, que querer hacer riqueza. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Ya pusieron, ¿no? ¿Qué riqueza debe buscar el cristiano? Ahora, vamos al 5, dice, la Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios, pero ¿cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? Primera de Corintios 4:2. A ver. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Usted se da cuenta que últimamente está saliendo a los noticieros que están despidiendo a muchos funcionarios o personas que trabajan. ¿Y sabe por qué lo despiden? Por ser malos administradores. Incluso estamos viendo el problema que estamos teniendo en los magistrados, en los jueces. Ellos se les da la autoridad ¿de qué? De administrar justicia y no lo están haciendo bien. No son fieles con lo que están haciendo. Ahora, Dios dice que nos ha puesto a todos como administradores, hermanos. ¿Por qué administradores? Porque de Dios estamos recibiendo muchas cosas. Primeramente, la vida. ¿Sabes administrar bien la vida que Dios te ha dado? ¿O qué estoy haciendo con la vida que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con la familia que Dios me ha dado? Administradores. Y dice Dios que un buen administrador tiene que ser fiel. Es decir, que cumpla a cabalidad con la responsabilidad o con lo que se le ha dado. Dios te ha dado una esposa, a todos los valores que están aquí. ¿Cómo estás administrando ese tesoro que Dios te ha dado? Ahí cumpliendo. ¿Es así? Esposas, ¿cómo están cumpliendo? ¿Cómo están administrando el tesorazo que Dios les ha dado? ¿Cómo lo están administrando? Miren, si hay una cosa bien interesante, hermano, es eso, que Dios no solamente nos ha dado eso, sino que también nos ha dado talentos. Y esos talentos también tenemos que saber administrarlo bien. Entonces, Dios requiere algo de todo. Dice, a todos le he puesto administradores, pero requiero, dice Dios, de que sean fieles. Entonces, no solamente estamos hablando de eso, sino también del dinero, porque el dinero también es algo que Dios nos ha dado. Y dice, ¿cómo estás administrando eso? ¿Cómo estás administrando lo que yo te he dado? El trabajo que tienes, el negocio que tienes, lo tienes porque te lo he dado, por el talento que te he dado. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás administrando lo que te ha sido dado? Ahora, vamos a responder primero. ¿Cuál es el requisito principal de un buen administrador? La fidelidad, ser fiel. Ser fiel. Entonces, cuando hablamos de administración, ya sabemos a qué estamos hablando. Estamos hablando de muchas cosas. Y vamos a poner en el 6. ¿Cuáles son esas cosas que Dios me ha dado para administrar? La vida, el tiempo, el talento. Ahí tiene muchas cosas, ¿ves? Que Dios te ha dado para administrar. ¿Y cómo las estás administrando? ¿Cuántas? Sí, por supuesto. Imagínense que de todas las cosas, incluso mira, la administración más brava pienso yo que es la familia. El esposo y la esposa que te ha dado. Porque ¿sabes qué? Dice que en el juicio no se te va a decir, a ver, ¿qué has hecho con los $1,000 que te di? No. Pero sí te va a decir, ¿ves? Hasta yo. Llegó a la administración fiel. Pero lo que sí, si usted se da cuenta, lo que sí menciona la Biblia es que va a decir qué has hecho con el hombre que te di, con la mujer que te di, con los hijos que te di. Entonces eso es administración. Y va a pedir cuentas. Pero vamos ahora con lo más bravo que le toca administrar al hombre. Y en esto el cristiano, administrando mi dinero. Ahora, el dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. Pero ¿cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? El Señor le está hablando entonces. La Biblia enseña que es importante devolverle, porque es distinto dar que devolver a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Esta parte se le llama ofrendas y también diezmos. Ahora,
¿Cuándo debo ofrendar a Dios? Primera de Corintios 16:2. Ahorita vamos a verlo. Primera de Corintios 16:2. A ver, levante la mano. ¿Quién lo va a leer? A ver, Leini. A ver, el fondo. A ver, Leini. A ver. Interesante. Mira lo que nos dice aquí. 16 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se estén recogiendo entonces ofrendas. Entonces, hay una parte interesante porque dice, ¿cuándo se debe dar? Dice, cada día o cada semana del primer día, el primer día. Para nosotros eso viene, para ellos era sábado, para nosotros es domingo, ¿no? Según el calendario. Entonces, cada día, por eso es que cuando venimos nosotros a la iglesia, mayormente es el día que a veces nosotros damos. Pero está hablando de algo interesante. Significa aquí que sí está hablando de dar. Entonces, la iglesia ya, en ese tiempo, ya sabía que tenía que venir a la iglesia y tenía que aportar en la obra de Dios. Pero algo que ya ellos entendían era lo que se había establecido desde ya mucho antes, que era acerca del diezmo. ¿Y por qué? Porque nosotros empezamos a leer, hay un versículo que le dije la vez pasada también, que dice que indefectiblemente diezmarás, dice el Señor, ¿para qué? Para que aprendas a temerle todos los días. Entonces, tenemos que saber que cuando nosotros empezamos a diezmar o empezamos a dar en la obra de Dios, dice, no, bueno, y más adelante lo vamos a ver, es lo que significa el 10%. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que dar? ¿Por qué? Si decimos que Dios, pues obviamente no lo necesita. Pero nosotros entendemos esto más que para qué o por qué, es por el principio que si la Biblia lo dice, lo hace. Imagínense, hermano, hay gente que en iglesias pequeñas se hacen problema por eso. Imagínense de los que venimos, bueno, yo vengo a una iglesia grande de casi 8,000, 10,000 miembros, donde imagínense cuando se da, pues se da y la gente, yo estaba en una zona como le dicen Pituca, como decimos nosotros, San Isidro, gente donde están puros empresarios, donde son puros profesionales, imagínense, y esa misma gente daba sin problemas y encima tú lo veías el día que se hacía limpieza, ellos también se ponían su overol todo y se ponían a limpiar sin ningún problema. No decían que, bueno, voy a mandar a mi empleada para que limpie por mí. No, ellos mismos se ponían sus trajes y se ponían a limpiar y eran los primeros en dar. Porque ellos entendían, hermano, que todo lo que habían recibido, el negocio y las cosas, recién ellos habían entendido que eso era porque Dios les había dado. Y ellos comenzaron a dar. ¿Y sabe qué? Se comienza a experimentar algo distinto. ¿Por qué? Porque como le dije, todo lo que usted ve aquí, hermanos, todo lo que ve aquí, ¿se hace con qué? Con dinero. No, pastor, hay que orar. Sí, hermano, pero imagínese, ¿cuántas veces tendría que orar para poder hacer el techo? Si yo creo que me hubiera parado a orar en cada ferretería, no me iban a dar los materiales. ¿Cuánto tiempo se acuerdan? Estuvimos, todos los que están aquí, hermanos, felicitaciones. Usted está viendo una iglesia ya armada, todo lista, hecha. ¿Se acuerdan del sueño que decíamos? Vamos a techar esto y en el segundo piso vamos a estar aula para los niños y las que tienen sus niños. No, porque todos veníamos con sus hijitos. Tranquilo. No podíamos escuchar el mensaje porque estábamos con los niños. ¿Se acuerdan que habíamos puesto una carpa allá al fondo? Nos habían prestado una carpa, eso de acampar, y ahí lo metíamos a todos los chiquitos. Ya se mataban adentro. Pero soñábamos, ¿no? Soñábamos de que un día techaríamos esto y en el segundo piso habría las aulas para los niños. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Sabes por qué? Porque entendimos que no se trata simplemente de orar, sino que se trata simplemente también de creer y de ser obediente a Dios. Todo se ha hecho desde que empezamos nosotros a ofrendar, desde que empezamos a diezmar. ¿Por qué? Porque todo se ve en las cosas que nosotros estamos viendo, en la comodidad que nosotros estamos teniendo. Entonces, tengo que aprender que yo también
tengo que aprender a aportar en la casa de Dios. Ahora, acá hay una pregunta. ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? No. Ponga ahí, está la respuesta a la otra página. No, porque claro, pastor, no es porque no me alcanza, no me alcanza, no sería la respuesta, no me sobra. ¿Listo? ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? No hemos puesto. Ahora, ¿pero qué nos dice 1 Corintios 16:2? A ver, ¿quién va a leer? Levante su mano arriba, para leer. ¿Cómo? 1 Corintios 16:2. Ah, ya, claro, que hemos leído en antes. Pero vamos a leerlo de nuevo el 2. ¿Qué hemos leído? Ajá. Ajá. Esperado. Muy bien. Entonces, ahí está diciéndonos algo interesante, porque cuando dice, pastor, ¿y cuánto debo dar? ¿O qué es lo que debo dar? Entonces, aquí dice bien claro, ponga aparte algo según haya prosperado. Y mire, aquí hay algo interesante, hermano, porque uno debe ser consciente de esto. No me gusta, y yo lo he visto, hermano, cuando muchas veces hacen cosas, viene gente que prácticamente los viene a agarrar a ustedes emocionalmente y empieza a pedir o a hacer un montón de cosas. Y eso pasa, ¿por qué? Porque no estamos cumpliendo lo que dice aquí la palabra. Si se supone que yo ya recibí, digamos, mi sueldo o lo que he percibido, y sé que tengo que ir a la iglesia y que voy a dar, dice acá claramente que dice, ponga aparte algo. Es decir, yo ya tengo que venir preparado a la iglesia con lo que yo voy a dar. No es que voy a venir acá a ver lo que el Señor me diga, si Él me habla, doy, si no me habla, no me doy, si me dice la mitad, no es así, sino que yo ya propuse, yo ya he destinado, yo vengo con lo que tengo que dar. Y dice bien claro acá, pon aparte y según hayas prosperado. Según hayas prosperado. Hay gente que dice, por ejemplo, no, es que el diezmo no se puede dar, ese ya es del antiguo pacto, nosotros no podemos dar diezmo. Entonces yo le digo, entonces, ¿cuánto quieres dar? Mire, si me sale a cuenta a mí esa idea. Porque dice, 10%. Si yo gano 100 soles, ¿cuánto es el diezmo? El 10%. 10 soles, ¿cierto? Entonces, el Señor me dice que tengo que dar el 10%. Bacán, me queda el 90% para mí. Vengo, con alegría doy mi 10 soles, mi 10%. Pero no, si yo digo que no, que eso es de la ley, y yo tengo que ser de la gracia, entonces acá la gracia me está diciendo según haya prosperado. Y si yo digo que he prosperado, entonces si he ganado 100, exactamente, le hago un ejemplo más fácil. Si yo vengo a ti y te ofrezco un negocio, digo, Jacqueline, te ofrezco un negocio. Y si te ofrezco un negocio, cuando uno se ofrece un negocio, ¿cuándo es la repartición? Dios te dice, hacemos un negocio, yo te doy un trabajo, yo te doy un negocio. ¿Cuál es el secreto o cuál es el negocio? Mitad, mitad. Entonces, socio, llegó el fin de semana, el fin de mes. ¿Cuánto hemos ganado? Hemos ganado 100. ¿Cuánto nos toca? 50-50. Entonces, conforme hemos prosperado. No, pero yo soy el que me he matado, pero yo soy el que te ha dado. Tú has tenido la idea, todo, pero si yo no te daba, entonces no hubieras hecho nada, te hubieras quedado soñando. Entonces, si yo dara conforme prosperado, entonces, hermano, como que no me conviene. Entonces, me conviene a mí ser más bíblico y decir, ¿por qué? ¿Por qué me conviene a mí más cuando yo digo el diezmo? Porque uno, porque eso me enseña a temer a Dios. Eso para mí es como una disciplina. ¿Y por qué? Porque también soy obediente a lo que dice la palabra de Dios. Y ojo, eso a mí me enseña. Ni siquiera estoy limitado. Porque alguien me dijo, ¿qué? Entonces tú das conforme a la ley. No, porque yo no doy el 10%. No hace. Quiero más de no sé cuántos años no doy 10%, es mucho más del 10%. ¿Por qué? Porque el 10% me sirvió a mí como un punto de inicio. Para aprender, está bien. Pero de ahí es
uno consciente conforme haya prosperado, conforme haya prosperado. Entonces, ¿por qué? Porque incluso cuando nosotros en el trabajo vamos a dar, dice, ¿cómo nos ha ido ahora? No, mi esposa nos ha ido bien, ¿no? Nos ha ido bien. Pues sí, ¿no? Si diéramos 10% sería lo que es, pero no, es según haya prosperado, porque a mí el 10% me sirve a mí como instrucción, como punto de inicio. Si te cuesta, comienza con ese 10% y si te va a doler hasta eso, imagínense. Entonces hay muchas cosas que hay que aprender. Pero para mí y para mucha gente, ese 10% es solamente un punto de inicio. Y si das ese punto de inicio, quiere decir que Dios te va a dar mucho más de eso. Porque Dios, hermanos, no te quita, Dios te da. Por eso uno tiene que aprender ese punto. Y ahora, más interesante, porque dice, guardándolo para que le dé, para que en ese momento dice, ya nos esté recogiendo. Ahora, vamos aquí. Dice, según haya prosperado, significa de acuerdo a lo que nuestros ingresos. El que recibe más, da más. El que recibe menos, da menos. Porque eso sí, hermano, yo sí lo tengo bien claro. Aquí diezma el que trabaja, no el que no trabaja. Porque sí he visto, hermano, sí he visto iglesias que le exigen, no sé, usted, hermano, de donde sea, me saca, se da la vuelta, no sé, vende sus gallinas. ¿Qué es eso, Dios mío? Los mandan a vender mazamorra, le van a hacer cualquier cosa, hasta actividades para que vea de lo que no. Hermano, eso no es bíblico. Ni tampoco puede estar aquí el pastor diciendo, hermano, el que no da se va al infierno. Tampoco, porque no hay salvación en el diezmo. Yo lo doy, ¿por qué? Porque es un principio de la palabra de Dios y porque lo debo dar como agradecimiento. Por eso el diezmo no es dar, es devolver. Le devuelvo de lo que Dios me ha dado. Me ha dado el trabajo, me ha dado el negocio, me ha dado la salud, me ha dado la inteligencia para poder ganar lo que estoy ganando. Entonces yo le devuelvo y él me pide solamente el 10%. Y por eso te he puesto como administrador. Como administrador para que ganes 90% y solamente deas 10%. Imagínate a un administrador que le dan ese negocio, pero a veces no somos fieles ni con ese 10%. Entonces, pero sí estamos soñando. Yo quisiera ser un gran empresario, yo quisiera tener grandes cosas. Y Dios dice, pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te voy a poner sobre mucho? Entonces, en los antiguos tiempos, o en el Antiguo Testamento, el diezmo era una demanda, ¿no? Vamos a leerlo, Levítico 27, 30, 32. Levíticos, Donde dice, está bien ofrendar solo por extranjero, la respuesta es no. ¿Por qué? en el 8, ¿está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? No. ¿Por qué? Porque Dios es digno, ¿no? Dios es digno de qué? Dios es digno de ser honrado con mis bienes. No cuando me sobra, sino cuando realmente yo ya he separado. Por eso dice ahí bien claro, yo ya debo separar, ya debo venir. ¿No? Claro. Claro. Uh-huh. En cuanto a la suma que debo ofrendar, según haya prosperado, en la respuesta del 9. En cuanto a la suma que debo ofrendar, dices, según haya prosperado. Eso ya es un asunto más de conciencia en cada uno de saber qué es lo que tengo que dar. Ahora, Levítico 27, 30, 32, ¿quién lo lee? Ya, a ver, Lili, a ver. Y el tiempo de la tierra, así la de, y el tiempo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová. Es esa cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere reservar algo del tiempo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Uh-huh. Aquí estaba. Sí.
32. Todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara. El diezmo será consagrado a Jehová. Entonces sigue mencionando la palabra diezmo. Y diezmo significa la décima parte o el 10%, ¿no? Porque a veces todavía venimos a la iglesia y escuchamos eso, diezmo, ¿qué es eso de diezmo? ¿No? Incluso, este es el sobre, mayormente por eso cuando uno pasa aquí y recibe aquí un sobre. Muchos piensan que el sobre es para meter billetes y el esto es para meter moneda. Y no es así, hermano. Escúcheme. Escuche bien, si yo recibo, escuche bien, si yo por ahí me gané 50 soles, ¿cuánto sería mi diezmo? 5 soles. Ay, no, pero eso lo pongo así, ¿cómo voy a gastar un sobre para poner 5 soles? No, por eso quiero que entiendan. Y también, cuando menciona el nombre, no es que, porque cuando se le ve esto, hermano, de esto se ve ¿por qué? Porque todos los nombres que están aquí, hermanos, se pone para orar por las personas. Si usted no pone su nombre, de repente usted puede decir, no, pues que la Biblia dice que lo que da tu mano derecha no sepa la izquierda. No, ese versículo no tiene que ver con esto. Esa es otra cosa. Ese es para aquellos que cuando dan, están diciendo, yo siempre doy. Mira que yo doy. Mira que yo... No, a eso se refiere. Pero aquí el nombre se pone ¿por qué? Porque se ora por la persona que está dando. Porque cuando es fiel, su nombre es mencionado en la oración que se hace. Si no, hermanos, no se pediría ese registro a la persona que está de tesorero. No se le pediría ese registro. ¿Por qué? Se necesita esos nombres porque esos nombres se ora para que el Señor los siga bendiciendo, para que el Señor siga guardando su trabajo, su negocio y todas las cosas. Por eso sí es importante que usted ponga el nombre. ¿Me entiende? ¿Ah? Entonces, y por eso le digo, hermano, esto no quiere decir que eso así sea un sol, que es diezmo. Pero si es ofrenda, sí. Pero si es diezmo, si tiene que ser diezmo aquí en sobre, hermano, así sea un sol. Porque esto no es para billetes, es para que es lo que es. Nada más, es lo que es, lo que es. No agarre usted y no diga lo que no es. Entonces, eso también es importante, hermanos, saberlo. Entonces, desde los tiempos antiguos se daba el 10% de sus entradas a Dios. Ahora que está en Cristo, debo dar como mínimo. Por eso le dije, ¿ves? Como mínimo el diezmo. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Como mínimo. Por eso le dije, como mínimo. Como mínimo. Ya aquí ya estamos casi acabando, ya mucho de estar dándole chocaque seguro. Pero el Señor está obrando. Ahora, mire, vamos aquí. ¿Por qué digo? Porque aquí viene la parte brava. De repente como que ya estoy, bueno. Pero acá no dice con qué actitud debo hacerlo. 2 Corintios 9:6. ¿Quién lo lee? ¿Ya ves, Cindy? Entonces, mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios. Por lo tanto, debe darse, ¿cómo? Generosamente, ¿no? Generosamente. Entonces, por eso tenemos que dar, dice, generosamente. Y aquí hay algo interesante, mi hermano. Yo quiero que usted eso también lea después en su Biblia, porque aunque los creyentes, por ejemplo, de Macedonia eran pobres, dice que ellos ofrendaron con generosidad para Pablo, se sacrificaron. Entonces, la responsabilidad y el privilegio de apoyar la obra de Dios no es solo para la gente adinerada, sino para aquel que en su corazón tiene esa disposición de darle a Dios. Ahora, vamos a leer ahora, pero 2 Corintios 9:7. ¿Quién? A ver, ya muy bien, a ver. Ajá,
Entonces, este domingo pondremos una cámara aquí adelante, al momento de llamar a las ofrendas y a los diezmos, ¿cómo viene con su sobre? Viene al ritmo de la alabanza, como si estuviera en Huancayo, a dar, o viene así, llorando, lo ve que se va todavía, se despide. Otro está ahí, ay, mi camisa, ay, mis zapatos, ay, mi celular. O simplemente lo hago con alegría. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú me has dado. Y porque si soy fiel, sé que tú me pondrás aún sobre más. Recuerde esto, hermano. Si Dios dice que somos administradores, y Él es Dios, y nosotros somos sus hijos, yo le pregunto a usted, si usted fuera el gerente o el dueño de una empresa, yo le pregunto a usted, ¿en qué puesto le gustaría poner a su hijo? Barrendero, en la puerta, ¿en qué lo quisiera poner? ¿Darle el peor de los sueldos o el mejor de los sueldos? Entonces póngase a pensar, hermano, ¿en qué posición Dios nos quiere poner? Nosotros, los hijos de Dios, deberíamos estar en una mejor posición. Pero no lo estamos, ¿por qué? Porque en las cosas pequeñas no somos fieles. Los que estuviéramos manejando todos los negocios y todos los trabajos de San Bartolo deberíamos ser nosotros. Y se acuerda que le decíamos antes, todos deberíamos estar llegando ya no en bicicleta, sino en carro. Pero si no somos fieles en lo poco, entonces Dios no nos va a poner en lo mucho. Porque tenemos que aprender a ser buenos administradores. Y si lo somos, entonces Dios nos pondrá en mejor posición. Muy bien. Ahora, vamos a responder. ¿Se debe dar no con ni por, sino porque Dios ama, dice, al dador alegre? Ojo que aquí también cuando está diciendo no damos por necesidad también, porque también he escuchado esas famosas maratónicas, esos pactos, esos que hacen en el que tanta cosa, no, si que tienes necesidad, tienes una deuda, tienes esto, tienes que dar y Dios te va a dar. No, hermano, acá está diciendo bien claro que si voy a dar, no lo voy a dar por necesidad, porque también se predica que si tú le das a Dios, Dios te va a dar más. Y si no tienes, Dios te va a dar. No, hermano. No veas por necesidad, no con promesa de que Dios te va a dar. Dalo con alegría y por agradecimiento. Y ahí es donde viene la bendición de Dios. No esperando de que si voy a dar, aquí me va a venir la multiplicación. No. Entonces, ¿de qué debemos cuidarnos al ofrendar? Mateo 6, 1 al 2. A ver, Patricia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas con la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Entonces, ¿en qué debemos cuidarnos? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ah? De hacerlo, como dice, ¿no? Cuidarnos de hacerlo públicamente. Creo que cuidarnos de hacerlo para que otro lo vea. ¿Listo? ¿En qué debemos cuidarnos al ofrendar? De no hacerlo por verse ostentoso, ¿no? Arrogancia, puede ser muchas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando damos, por eso hay que darlo con libertad. Vamos a terminar con esta parte, Mateo 6, 3 al 4. ¿Quién le toca ver? ¿A quién le toca leer?
Ujú. para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el versículo que muchos piensan que por eso es que no se debe poner. No, ahí es donde se refiere, como le digo, a aquellas personas que siempre están diciendo que yo doy, que yo esto, que yo hago el otro. A eso se refiere, hermano. Si tú estás dando, si tú estás ofrendando, si tú estás diezmando, eso es algo que es tuyo. Y no que tienes que estar publicando, yo siempre doy, yo siempre esto, yo siempre el otro. A eso se está refiriendo. No a que si yo pongo o no un nombre, sino a que yo esté publicando a todo sitio, ¿no? Y incluso lo que está a mi costado, ¿no? ¿Qué es lo que hago, ¿no? Con el dinero. Entonces, a eso se refiere y eso es lo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo se debe ofrendar, dice? Con discreción, ¿no? Nuevamente nos menciona el 2 Corintios 9:6, que ya lo hemos vuelto a leer. Vamos a leer Hechos 20:35. Hechos 20:35. ¿Quién lo lee? A ver, para terminar aquí. ¿Quién falta leer? Hechos 20:35. ¿Quién lo lee? A ver. ¿Alguien? En todo Ya. enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice los siguientes pasajes? Ya le hemos leído el 9:6 también, ¿no? Acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y sacrificio, ¿no? Entonces, vemos aquí la importancia de que nosotros podamos dar al Señor. Ahora, el asunto es si lo vamos a hacer. Primeramente dice que tenemos que sembrar generosamente y según Hechos 20:35, ¿cómo? Hechos 20:35. Ayudar a los necesitados. Entonces, tenemos que dar generosamente y también dice que tenemos que ayudar a los necesitados. Ese es, hermano, el principio principal de que Dios nos bendiga, ¿no? Cuando pidamos a Dios, no, si Señor, dame para tener más y más y más. Quiero ser el magnate de San Bartolo, no, sino para poder también ayudar a los demás. Y parte de eso es lo que están trayendo aquí, el kilo de amor. Entonces, los que están dando, yo estoy seguro que el Señor está bendiciéndole también más, ¿no? Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Ya luego vamos a poner el verdadero falso, le queda a usted como tarea. Vamos a ponernos de pie para orar, porque tenemos que terminar esta parte, no sé si orando o liberando. Vamos a orar, porque si no éramos de los que ofrendábamos o diezmábamos, creo que el Señor nos ha enseñado claramente el por qué y que tenemos que hacerlo, ¿cierto? Como ya le dije, hermanos, el domingo es una realidad. Para la cantidad que somos aquí, ni siquiera la cuarta parte lo hace. Y eso es por qué, porque aquí se les enseña, no se les obliga. Por eso, de eso yo puedo estar siempre bien tranquilo. Se les enseña y cada uno ya es responsable en sí mismo, porque yo le vuelvo a decir, el dar no te lleva al cielo, por si acaso, como te dicen otros. No, eso es ya un beneficio para nosotros mismos de poder honrar a Dios y de sentirnos bien delante de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque en esta clase nos has enseñado la importancia, Señor, de poder ofrendar, de poder diezmar. Si antes no lo sabíamos, Señor, ahora lo sabemos. Te pedimos, Padre, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer.
Sabemos que somos administradores. Ahora te pedimos, enséñanos a ser buenos administradores. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a ser fieles. Enséñanos, Señor, a poder disfrutar de esta bendición, de poder honrarte, Señor, con lo que tú nos das. Y que cada día que nos toque dar, lo hagamos con alegría y con fidelidad, dándote realmente lo que te pertenece a ti, Señor. Así es que tú todo lo ves y tú dices en tu palabra que si lo hacemos, abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobre y abunde. Y reprenderás también al devorador, Señor. Te damos gracias, Señor, y que tú traigas bendición a tu iglesia, porque si tú hiciste esto, es para bendecir a tu iglesia, no para oprimirla. Padre, gracias, Señor, porque lo tomamos y lo haremos a partir de ahora, Señor, con alegría. Comenzaré a ofrendar, comenzaré a diezmar, Señor, porque quiero que el reino de Dios se extienda y porque quiero ser obediente y buen administrador. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, hermano. Muy bien, que el Señor lo bendiga. A ver, un día me lo modulas. Vamos a orar para despedir. Vamos a terminar. Vamos a cerrar los ojos para despedirnos de la casa de Dios. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, por hacernos ver, Padre bendito, a través de tu enseñanza, lo mucho que tú nos das y lo poco que tú nos das y lo poco que nosotros necesitamos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque somos a veces ingratos, Padre Santo, contigo.